¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al En 15 del día de hoy. Hoy me da mucho gusto tener a mi amigo desde hace mucho tiempo, Juan Villoro, que me mandó hace un par de semanas La Tierra de la Gran Promesa y para la que tengo muchas preguntas. Juan, ¿cómo estás? Primero. Pues muy contento de verte como siempre, querido Carlos. Eh, a ver, la primera pregunta es, porque entiendo que le has entrado y como le has entrado al teatro y a la novela, pero y a otras cosas, pero el cine importa mucho ahora, ¿no? Bueno, ahora se ha Importó convertido el el cine, es decir, importó el cine por tus personajes, importó el cine por la cineteca, ¿no? Importó el cine por el título del libro. Cuéntame. Mira, el cine forma parte de los grandes desafíos y estímulos de mi generación. El cine de autor en los años 60 y 70 fue importantísimo. Curiosamente, yo aprendí a ver estas películas de Antonioni, Visconti, Pasolini y demás gracias a los dominicos, porque Fray Julián Pablo, que había sido asistente de Luis Buñuel, tenía el mejor cineclub de México en el CUC, muy cerquita de Ciudad Universitaria. Y ahí yo me formé. En una época incluso pensé en estudiar cine, no tanto para ser director, sino para escribir guiones. Me inscribí en una escuela en Italia, en Roma, vinculada con Cinecittà, donde había estado Vittorini y Sabatini, y muchos de los escritores que se interesaron en el cine, sobre todo Sabatini, que fue el guionista de Vittorio De Sica, de Visconti. Y bueno, aprendí italiano aquí en la Dante Alighieri, al menos los rudimentos, pero la verdad es que nunca me fui. Fue una de las opciones perdidas en mi vida, una tierra de la gran promesa a la que nunca llegué. Pero el cine me acompañó de muchas maneras y creo que una de las cosas que marcaron a nuestra generación fue el incendio de la Cineteca, porque supuso el fin de todo un acervo cinematográfico. Algunas de esas películas no tenían otras copias, pero también de alguna manera fue una especie de metáfora de una nación donde las cosas se queman sin que haya castigo alguno, y me pregunté desde entonces qué se seguiría calcinando con ese incendio, qué se cocinaría a fuego lento, y esta novela de algún modo es el resultado. Esto de las cosas que se queman sin consecuencia y que de estas cosas que no se ven, porque lo que es maravilloso cuando uno va leyendo es cómo tu pareja va contándose. Creo que al final de cuentas es una historia de amor, de alguna manera, pero cómo se va contando lo otro que les pasa alrededor de maneras rarísimas, por ejemplo, cuando alguien está dormido, ¿no? A ver si no me equivoco, es como una metáfora de tantas cosas que han pasado en esta generación en los últimos 30 años, ¿no, Juan? Sí. Nos decimos las cosas de maneras no, las cosas pasan de otra manera, ¿no? Se dicen de otra manera, ¿no? Efectivamente, mira, la historia comenzó como un guión para un programa, una serie brasileña, en donde nos habían pedido a 10 escritores latinoamericanos que escribiéramos una historia que tuviera que ver con el sueño. Y se me ocurrió, puesto que era algo destinado a ser filmado, la historia de un cineasta que habla dormido y está casado con una sonidista. Por lo tanto, ella puede ir captando ciertas palabras al modo de una confesión nocturna. Por lo tanto, era muy importante que él tuviera una pesadilla recurrente que no se había atrevido a confesar en su vida. Y ese fue el origen de la historia. Nunca se filmó esa serie, y entonces me gustó trabajar el tema en distintos planos, todos ellos, como muy bien dices tú, vinculados con las cosas que decimos a medias, con lo que no podemos de alguna manera confesar del todo. Y esto es obvio en el caso del inconsciente y de lo que decimos medio dormidos, pero también muchas veces, incluso en el periodismo, es decir, hacemos una crónica y al hacerla estamos delatando algo que no sabemos que lo estamos haciendo, o estamos al recibir una filtración, siendo objeto de una agenda de terceras personas. ¿En qué medida somos responsables de lo que decimos? ¿Hasta dónde verdaderamente nos sinceramos y nos atrevemos a vernos a A ver, nosotros mismos? esto me importa mucho porque él es documentalista y mi oficio con el de él se parece, Juan. Nuestro oficio, Por por lo que has supuesto. hecho de periodismo, se parece. Y hay toda una pregunta sobre nuestros problemas de conciencia a veces, ¿no? Sobre lo que sabemos y lo que contamos, que me parece muy bien contado aquí. Sí, pues mira, Julio Scherer, con quien tú trabajaste, uno de los grandes periodistas
de México. En alguna ocasión yo le pregunté cómo conseguía tantas exclusivas, por ejemplo, esas entrevistas en cárceles de máxima seguridad que parecían estar vedadas para otros periodistas. Y don Julio me dijo, mira, un periodista es tan bueno como sus contactos. El problema es que a veces esos contactos tienen una agenda personal, ¿no? Y respecto a la famosa entrevista con el Mayo Zambada, le pregunté alguna vez si él estaría dispuesto a cubrir una exclusiva a riesgo de lo que fuera, y me dijo, si el diablo me da una exclusiva, yo voy al infierno a entrevistarlo. Pero claro, esa era la agenda de un gran periodista, que era una agenda personal. En el caso de un documental donde intervienen otros intereses, donde distintas personas ponen dinero, se puede prestar eso de otro modo para que una entrevista con un capo en una casa de seguridad pueda ser una delación, y además para que eso sirva, claro, no solamente para arrestar a ese capo, sino para endilgarle a él cosas que no ha hecho. Es decir, en el combate entre lo lícito y lo ilícito también hay un combate entre narrativas. Recordemos los montajes, por ejemplo, de Genaro García Luna como forma de construir una narrativa, y las muchas cosas que se le atribuyeron al Chapo Guzmán, que sin duda alguna había cometido numerosos ilícitos, pero recordarás, Carlos, que de pronto se decía que era como una especie de mago de Oz que controlaba negocios clandestinos en 40 países, ¿no? Sí. Incluso lo que no hacía se le atribuía a él porque era muy cómodo decir, él ya es responsable de todo eso, e incluso lo que no ha hecho se le va a atribuir en el futuro. Porque hay que decirlo, en la tierra de la gran promesa está nuestra violencia del narco, es decir, aparece el Z40, quiere hablar con el protagonista y el protagonista acaba yéndose a la mejor ciudad del mundo, dirían algunos. Tu familia y la mía. Dirían que, bueno, se fue a Barcelona, ¿a dónde más se puede ir? ¿Qué tan difícil es hoy en México seguir entrándole estos asuntos y poner al Z40 o a tal o a cual al narco? ¿Qué tan complicado para ti es hoy, después de estos 20 años de desastre, entrarle a esto, Juan? Mira, es una pregunta esencial, Carlos, por lo siguiente. Yo creo que se ha abusado de una narrativa en donde los narcotraficantes son responsables de todo y donde de alguna manera son personas radicalmente distintas a nosotros. Es decir, narcos disfrazados de narcos, personas monstruosas que desayunan el hígado de su enemigo, le sacan las uñas a su amante, usan siempre camisas de Versace, cadenas de oro, etcétera. Y yo creo que lo más difícil en el combate al narcotráfico es entender que se trata de personas que están no solamente incrustadas en la sociedad, sino que son parte de ella y que tienen que ver con nosotros mucho más de lo que pensamos. Si no asumimos. A veces digo, fíjate, Juan, a veces digo, son papás, son hijos, son hermanos, tienen cotidianidades, les da hambre y van al baño y tal. O sea, no son esta cosa que a veces hemos pintado, ¿no? Y que era muy fácil en tiempos de Felipe Calderón cuando se creó este discurso de los malosos, ¿no? Es decir, de una especie de contrasociedad que se había incrustado en el cuerpo social y que habían llegado al modo de alienígenas a desestabilizar el orden. Era también muy tranquilizadora esta idea, porque en la medida en que nosotros no somos así, nos sentimos al margen del tema. Pero hoy en día cualquiera de nosotros tiene en la cartera un billete que pasó una noche en el narcotráfico, y los llamados malosos o los llamados bárbaros, pues pueden ser los vecinos, pueden ser alguien de nuestra familia, o incluso podemos encontrarlos en nuestro propio espejo. Y entonces yo no quería escribir una narconovela. Me encanta que hayas dicho que es una historia de amor, porque procura hacer eso. Es una historia de amistad, es una historia de cómo documentar la realidad y establecer límites entre las cosas de las que tú eres responsable y las cosas que involuntariamente transmites al documentar la realidad. Estos son los grandes temas, pero hay un marco que puede ser el incendio de la Cineteca, la destrucción del país, y por supuesto en ese marco está presente el narcotráfico, pero no es lo que define las cosas. Al contrario, la novela procura ver lo que se salvó del fuego, lo que puede resistir a esa amenaza. Y porque sí creo que en el fondo es una historia de amor en lo fundamental con todos esos. ¿Qué dice del amor que los secretos se transmiten cuando uno está dormido y tienes que tener una sonidista que oye muy bien para entenderlo? Bueno, algo dice del amor contemporáneo también. Claro, ¿no? Mira, a mi personaje le pasan cosas como estas. Él es mucho mayor que su pareja y de pronto se le rompe un diente mordiendo una galleta llena de semillas y le da pena decírselo a su pareja porque va a decir,
va a pensar que estoy tan viejo que se me están rompiendo los dientes. Y no se lo dije, es una tontería, es algo trivial, pero él se siente avergonzado y hay cosas que nosotros nos vamos guardando para tratar de presentar una mejor versión de nosotros mismos. Estamos construyendo versiones de nosotros mismos, pero tarde o temprano el sueño nos alcanza. O lo mismo pasa en el exilio, Carlos, cuando mi personaje busca escapar, ir a Barcelona, tener una vida tranquila, pues en el equipaje se lleva a su propia conciencia. Claro. Y esta la alcanza ya. Cerca del Empordà, como se dice por aquí, ¿no? Por ahí, por el Empordà. Se los he preguntado a quien he entrevistado en este momento. Juan, y entiendo porque algo leí o te escuché que la novela estaba terminada antes de pandemia, pero lo que quiero preguntarte es, ¿qué fue la pandemia para un escritor? Que quien escribe como tú necesita muchos tiempos de soledad y lo tuvimos, pero más allá de eso, ¿qué fue? ¿Qué le pasó a un escritor como tú durante la pandemia? Sí, en principio era una especie de gran derroche, de gran oportunidad de estar a solas y de vencer todos los pretextos para regresar a la página en blanco o a la pantalla, pero inevitablemente estás vinculado con los demás y empiezan a llegar noticias, te empieza a preocupar eso, y también el bicho me alcanzó, yo perdí un oído a consecuencia del coronavirus. ¿Tú eres de los que tienes lo del oído por el bicho? Ahora es el 7% de los que hemos pasado por esto, somos sordos de un oído. Tengo otro amigo, Juan, que le pasó lo mismo. Y ¿sabes qué? Salvador Camarena también anda fregado aquí. Pues así, y de la noche a la mañana, se llama hipoacusia súbita, y esto no se asociaba con el coronavirus. Entonces también es un recordatorio de la fragilidad del cuerpo y de que, bueno, tenemos que ajustarnos a ser inquilinos de un organismo deficiente, pero también un recordatorio de que hay males mayores, ¿no? Perder un oído es un peaje barato en el camino de la vida comparado con muchas otras cosas que pueden suceder. Entonces, en ese sentido, me siento pues a salvo de tragedias mayores y sí fue una oportunidad la pandemia de revalorar las cosas que valen la pena, y creo que una de las más importantes, Carlos, son los actos de presencia. Creo que nunca para nosotros fue tan importante estar con el otro. Entonces, ojalá podamos revalorar eso y darle además un auténtico valor a lo que significa encontrarnos con los demás. Lo vamos a hacer muy pronto, lo verás, Juan. Nos vamos a ver todos muy pronto. Juan, lo disfruté mucho. De verdad, te agradezco mucho que me lo hayas mandado. Gracias, Juan. Hay que ir y comprar La Tierra de la Gran Promesa. Es Juan Villoro, ¿qué les digo? Es uno de nuestros grandes escritores hoy. Juan, te mando un abrazo muy grande. Gracias por Igual para ti, gracias.